investigador de aquí del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Oviedo, y aparte pertenezco al grupo NanoBioMed, que bueno, es un grupo no del Departamento de Física Aplicada en sí, sino que es un grupo muy multidisciplinar, con investigadores tanto del Departamento de Bioquímica, como de Ingeniería Química, en Química Analítica, y bueno, yo que estoy en Física Aplicada. Y bueno, voy a hablar un poco de la investigación que hacemos nosotros, bueno, desde un punto de vista un poquito así más divulgativo, y en particular en la investigación que estoy desarrollando yo dentro de una beca postdoctoral que tengo, una beca Marie Curie, que es una beca que da la Comisión Europea, bueno, para aquí mi investigación. Y eso, como ha dicho Manu, yo hice el doctorado hice el grado en Física en la Universidad de Sevilla, como se podrá comprender, no soy de aquí de Asturias, y luego me fui a hacer el doctorado a Southampton, al sur de Reino Unido, y allí hice un doctorado en microfluídica, que es bueno, una tecnología que voy a explicar ahora, que es bastante aplicada a la biomedicina. Por eso yo estoy haciendo una investigación bastante interdisciplinar, aunque sea físico, estoy aquí haciendo cosas de biólogos y biotécnicos. Entonces, bueno, la charla la he llamado interceptando mensajeros celulares para detectar el cáncer, que es básicamente lo que estoy intentando hacer, ¿no? en el proyecto de investigación. ¿Y qué son esos mensajeros de los que hablo dentro de en el título de la charla? Bueno, estos mensajeros son las vesículas extracelulares, ¿vale? Que son básicamente pequeños saquitos de información que prácticamente todas las células, yo no sé ninguna célula que no lo produzca, emiten al medio intercelular, ¿vale? Tanto bacterias como células vegetales, como células animales, cualquiera, incluidas las células de nuestros cuerpos, evidentemente. Entonces, estas vesículas extracelulares son partículas muy pequeñitas, o sea, son en rango de tamaños típicamente de menos de una micra, son mucho más pequeñas incluso que las bacterias, son cosas que no se pueden ver en un microscopio típico, hacen falta microscopios electrónicos y ese tipo de cosas. Y lo bueno de estas vesículas es que por la forma en la que se producen, contienen información de la célula de la que provienen, ¿vale? Hay de varios tipos en función de cómo se generen, pero bueno, lo importante es que tanto dentro de ellas mismas como en su propia membrana tienen información en forma de biomoléculas que provienen de las células que las han producido, ¿vale? Entonces, claro, si estas vesículas se emiten al torrente sanguíneo o otros fluidos corporales o otro tipo de cosas, podemos ahí detectar vesículas que provienen de células de otras partes del cuerpo que nosotros no estamos viendo realmente. Entonces, bueno, nuestro objetivo realmente es utilizar las vesículas que producen las células tumorales, porque las células tumorales y de cáncer producen también vesículas, de hecho, producen un montón, porque no solo, o sea, las células normalmente ya las utilizan, estas cumplen una función bastante importante en la propia biología celular, que es la comunicación de las células con su entorno y con otras células que haya por ahí, no solo de su entorno inmediato, sino incluso de otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Las células tumorales las utilizan bastante para ellas mismas reproducirse y cumplen varias funciones, desde la regulación, o sea, la inmunosupresión, es decir, la regulación de las células inmunes para que no les ataquen, la vascularización de los tumores, también la formación de nichos premetastáticos a los que luego los cánceres puedan extenderse. Entonces, bueno, nuestro objetivo realmente ya que estas vesículas las producen las células tumorales y las liberan al torrente sanguíneo y otros biofluidos incluso, como la orina, la saliva u otros, estas vesículas van a contener información y biomoléculas de estas células cancerosas, ¿vale? Y aunque tengamos un tumor en el hígado o en el pulmón o en otro sitio, estas vesículas, van a estar en el torrente sanguíneo y nosotros vamos a poder detectarlas y ver si está teniendo un tumor realmente, sin necesidad de una prueba mucho más invasiva, más cara, más compleja. Entonces, claro, estas vesículas vienen tanto con biomoléculas específicas de cáncer dentro, como biomoléculas, fundamentalmente proteínas, en su membrana, también provenientes de las células tumorales. Entonces, bueno, ¿qué pasa?
que claro, que estas vesículas, como he dicho, son muy pequeñitas, son del orden, las más interesantes son del orden de decenas hasta pocos cientos de nanómetros, entonces son muy difíciles de detectar. Y no solo eso, no solo son muy pequeñitas, sino que además son vesículas, o sea, son cosas muy pequeñitas que además están en muestras muy heterogéneas, porque si son partículas nanométricas dentro de una muestra de sangre, que ahí hay de todo, hay muchísimas otras células, agregados proteicos, liposomas, muchísimas biomoléculas y cosas, entonces son muy difíciles de detectar. Sabemos que están ahí, sabemos que contienen biomarcadores que son interesantes para el diagnóstico de enfermedades, tanto diagnóstico como seguimiento, pero son muy difíciles de utilizarlas a un nivel, en aplicaciones clínicas. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo nosotros dentro del grupo de investigación es utilizar una tecnología que es la microfluídica, ¿vale? Entonces voy a explicar un poquito lo que es la microfluídica, que es básicamente la manipulación de fluidos dentro de canales micrométricos, ¿vale? Fluidos en la microescala. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de un chip de microfluídica comparado con una moneda. Ya veis los tamaños típicos que estos dispositivos tienen. Y no solo eso, sino que esto es una pequeña representación de las dimensiones típicas que tienen los canales que están dentro de estos dispositivos de microfluídica, que van desde los tamaños típicos de bacterias hasta tamaños de los milímetros. Pero típicamente son tamaños de los canales del orden de los tamaños celulares, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué buscamos con esta microfluídica? Pues lo que buscamos es realmente desarrollar dispositivos que nos permitan realizar técnicas analíticas como las que ya estamos haciendo en los laboratorios de por ahí, pero de forma mucho más eficiente, barata, sencilla y portátil. Y esto de portátil es muy importante porque realmente si coges un dispositivo de microfluídica puedes hacer una prueba allí donde realmente te interese, donde estén los pacientes o donde realmente te interesa a ti hacer la prueba. No tienes que ir allí, coger la muestra, mandarla a un laboratorio, que te den los resultados y luego volver a mandarla al hospital o donde sea para que se la den a los pacientes. Entonces, bueno, esto es un poco para representar esta idea. Eso es una centrífuga típica de las que hay en los laboratorios y esto es, bueno, es un chip de microfluídica que hace lo mismo, una separación mediante fuerzas centrífugas, pero en un dispositivo miniaturizado, ahí del tamaño de una monedita. Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa? Que los procesos analíticos o los procesos de laboratorio no son procesos que tengan un paso, sino que tienen un. Entonces, el objetivo realmente, fundamentalmente de este cambio de investigación es desarrollar plataformas integradas donde se realicen todos los pasos del proceso analítico dentro de un pequeño chip que sea portátil, que sea eficiente, que sea barato, que sea fácil de utilizar y donde tú simplemente le tengas que meter tu muestra y te dé directamente los resultados, ¿vale? Y esto es lo que se llaman pruebas point of care, que point of care significa básicamente en el punto de atención, o sea, donde tú quieres realmente hacer la prueba, porque estos tipos de dispositivos suelen ser mucho más rápidos y mucho más eficientes que las técnicas convencionales. Entonces, realmente puedes hacer una prueba allí donde sea y en 5 minutos tener resultados, ¿vale? No son como los procesos típicos analíticos que llevan un montón de tiempo. Y aparte que son pruebas descentralizadas. Entonces, bueno, aparte de las ventajas de sustituir las técnicas típicas por técnicas miniaturizadas, digamos, por dispositivos miniaturizados, además la microfluídica nos ofrece posibilidades nuevas, porque gracias a la forma precisa en la que podemos controlar el comportamiento de los fluidos dentro de los canales, podemos controlar perfectamente cómo se mueve cada parte del fluido, las partículas que están en suspensión, etc. Entonces los microfluidos, los fluidos dentro de los microcanales se comportan de una forma especial, que no es como los fluidos que vemos típicamente en el mundo macroscópico, donde tú juntas dos líquidos y se mezclan prácticamente inmediatamente, sino que se comportan de una forma como si estuviesen compuestos por láminas de fluido que no se mezclan entre sí, ¿vale? Eso es lo que quiero representar con esa imagen de ahí, donde tenemos 3 fluidos de 3 colores diferentes, que tú los metes dentro de un mismo canal y siguen sin mezclarse hasta el final, ¿vale? Si eso fuese una tubería normal y corriente en nuestras casas, pues ahí se mezclarían todos los líquidos. Entonces, eso representa básicamente que nosotros, gracias a la microfluídica, podemos controlar perfectamente el comportamiento que tienen los fluidos dentro de estos microcanales. Y aparte de eso, esto es un ejemplo de cómo podemos aplicar fuerzas
a las partículas que están suspendidas dentro de los microcanales para hacer separación o análisis a nivel de partículas individuales. Esto veis, por ejemplo, si esto fuesen células que nos interesasen y las marcásemos con un marcador fluorescente, por ejemplo, simplemente activando unos ultrasonidos aplicados a los canales podemos elegir cuál de los dos canales va. Las que nos interesen las mandamos para un sitio, las que no las mandamos para otro. Y las que nos interesen luego las podemos recoger para hacer el análisis que convenga. Entonces, bueno, me gusta poner siempre este ejemplo de las ventajas de la microfluídica, que es el de las células tumorales circulares, ¿vale? Todavía no estoy hablando de vesículas extracelulares, pero bueno, ya viene. Las células tumorales circulantes son básicamente células que los tumores liberan al torrente sanguíneo, ¿vale? Y cumplen una función bastante importante en lo que es el comienzo de la metástasis y la invasión de otros tejidos corporales. Entonces, ¿qué pasa? Que son marcadores para detectar y diagnosticar cáncer, aunque ya en etapas bastante tardías, pero fundamentalmente para el seguimiento de pacientes, porque mediante un simple análisis de sangre, si tú estás detectando estas células tumorales circulantes, puedes ver cómo van las terapias, cómo evolucionan los pacientes, sin tener que someterlos a pruebas mucho más invasivas, más caras, más complejas, o que les provoquen un poquito más de pacientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de estas células? Pues, bueno, para representar un poco cómo es una muestra de sangre, en un microlitro de sangre hay pues millones de glóbulos rojos, muchas plaquetas y unos cuantos miles de glóbulos blancos, ¿vale? Y si ya hablamos de volúmenes un poquito más razonables para procesar y para analizar, en un mililitro pues hay 1000 veces más de cada cosa. Muchísimos millones de glóbulos rojos, unos cuantos millones de plaquetas y algunos millones también de glóbulos blancos. ¿Y qué pasa? Que en este mililitro puede que si tienes suerte te encuentres o haya una de estas células tumorales circulantes. ¿Qué pasa? Entonces, estos son un buen ejemplo de las ventajas que tiene la microfluídica, en este caso para el aislamiento de poblaciones raras dentro de muestras complejas, porque tú puedes controlar muy bien qué fuerzas aplicas dentro de los canales y a qué tipo de partículas según sus propiedades físicas. Entonces, bueno, esto es un pequeño vídeo donde estamos metiendo una muestra de sangre dentro de un canal de microfluídica y simplemente por tener este array de postes de micropilares dentro de los canales, vemos como esa célula pequeñita de ahí se va separando del resto de células sanguíneas, que son estas que están abajo. Entonces, aunque haya una sola célula de entre todas estas marabuntas de células que hay, podemos verla, podemos detectarla y podemos saber cuál. Entonces, veis que, bueno, eso que yo creo que es bastante chulo y tiene bastante potencial, digamos. Entonces, bueno, esto era un ejemplo así sobre el tipo de ventajas y de cosas que podemos hacer con la microfluídica, y ahora voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo nosotros, que es microfluídica para detectar y cuantificar vesículas que provengan de células tumorales, es decir, que expresen biomarcadores, en este caso de membrana, que nosotros sepamos que se asocian a células cancerosas. Y esto lo vamos a hacer con una plataforma de LaboraChip, una plataforma modular con 3 pasos analíticos diferentes, digamos. Primero, una bioconjugación y atrapamiento de estas vesículas por inmunoafinidad, otro paso de separación y purificación de las muestras, y un último paso de detección y cuantificación de vesículas. Entonces, bueno, esta es una investigación evidentemente que está ahora mismo en desarrollo, así que esto tampoco son resultados definitivos, son más o menos como vamos ahora mismo. Pero bueno, esto es para explicar un poco de qué va a ser. En el paso primero lo que vamos a tener es muestras de vesículas por un lado y por otro lado partículas bioconjugadas, ¿vale? Unas partículas grandes que van a tener unos anticuerpos, un recubrimiento de anticuerpos que van a reconocer proteínas específicas que sepamos que están asociadas con vesículas de cáncer. Proteínas además que sabemos que se expresan en la membrana de esas vesículas. Y por otro lado también vamos a tener otras partículas bioconjugadas con otro anticuerpo diferente, en este caso nanopartículas fluorescentes, pero que sepamos también que reconocen
otra proteína diferente que se expresa en vesículas de cáncer, ¿vale? Y luego tenemos nuestra muestra de vesículas. Estas las metemos a través de en unos canales, en los canales de microfluídica, digamos, y esto que veis aquí es un micromezclador, digamos. Porque, como he dicho antes, los fluidos dentro en canales de microfluídica no se mezclan tan libremente, sino que necesitan como un empujoncito para que se mezclen. Entonces, aquí dentro de estos canales nos caen, como veis, unos pequeños surcos que inducen como un comportamiento caótico de los fluidos, le dan una vorticidad para que se entremezclen las diferentes láminas. Simplemente por reconocimiento y por afinidad, lo que esperamos es que al final de estos canales tengamos estos sándwiches de aquí, partículas grandes pegadas a vesículas y pegadas a partículas fluorescentes. De modo que podemos ver, según la fluorescencia que dé que haya alrededor de esta partícula, cuántas vesículas hay pegadas y atrapadas en la superficie de la partícula. Después de esto, la idea es hacer una separación con una técnica muy similar, bueno, la misma básicamente, a la que hemos visto antes para separar las células tumorales circulantes, que básicamente todo lo que sea más grande que un determinado tamaño va a rebotar en estos arrays de micropilares que tienen un determinado ángulo de inclinación, mientras que las cosas pequeñitas van a seguir en una línea recta. Como el tamaño de las partículas grandes podemos controlarlo y podemos elegir qué partículas ponemos, pues elegimos unas que sepamos que van a rebotar dentro de nuestros canales, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un canal largo con un montón de estos postes, al principio tenemos toda la muestra entrando juntas y luego al final lo que tenemos es la muestra separada. Por un lado, las partículas grandes que van a tener atrapadas nuestras vesículas con el recubrimiento de partículas fluorescentes en la superficie, y por otro lado vamos a tener otras partículas, biomoléculas y contaminantes que no nos interesan dentro de nuestra. Y bueno, y ya solo queda el último paso, que es la detección y la cuantificación, que lo vamos a hacer simplemente a través de técnicas de microscopio. Estos son un par de ejemplos, no son todavía muestras procesadas por el dispositivo, digamos, porque aún está en proceso de desarrollo y de optimización, pero para que veáis un poco un ejemplo de lo que vamos a ver cuando esté esto completo. Esto es básicamente cuatro imágenes, dos de microscopio electrónico y dos de un microscopio de fluorescencia. A la izquierda veis a una concentración de vesículas que es 5 veces menor que la concentración de vesículas a la derecha. Entonces podéis ver que al microscopio electrónico se pueden ver muchas más partículas en la superficie de las partículas grandes con respecto a la otra, que es prácticamente una superficie lisa, y aquí se puede ver que en promedio hay mucha más fluorescencia en las partículas grandes que cuando tenemos una baja cantidad de vesículas en la muestra. Y nada, la idea es hacer esto dentro de una plataforma integrada que haga la cuantificación directamente conforme las partículas se van separando y purificando. Y nada, ya con esto me despido. Muchas gracias por la atención.